Pasé años intentando encajar en moldes que nunca fueron míos, intentando encajar en expectativas, estándares e historias externas. Me sentía incompleto, como si siempre necesitara algo más para ser suficiente. Pero el mayor punto de inflexión en mi vida no vino de un logro, vino de una revelación. No nací roto, solo estaba ejecutando un programa antiguo, y la versión más poderosa de mí ya existía, latente. Todo cambió cuando me di cuenta de que no era producto de las circunstancias, sino el arquitecto de mi propia estructura. No se trataba de arreglar quién era, sino de liberar quien siempre había sido. Mi cuerpo, mi mente, mis células, todo respondía a mi conciencia. Y cada vez que ajustaba mi vibración, el mundo a mi alrededor también cambiaba. La realidad dejó de ser una carga y empezó a convertirse en un espejo. Hay una inteligencia biológica y energética esperando ser activada. No importa dónde te encuentres ahora mismo, esta versión ya está ahí, latente, latiendo en tu interior, implorando entrar. El problema es que nos han enseñado a buscar fuera lo que siempre ha estado dentro, y mientras tanto repetimos patrones, cargamos con dolor y nos identificamos con etiquetas que solo sirven para ocultar nuestro verdadero potencial. Pero cuando empiezas a cuestionar, a despertar, a limpiar esos filtros, algo mágico sucede. No es un milagro, es ciencia. Es la biología de la creencia. Es el campo cuántico. Eres tú volviendo a operar como fuiste diseñado para ser, creador de tu propia realidad. Y entonces todo cambia, porque el mundo exterior empieza a reflejar el plan que finalmente has decidido activar. No necesitas reinventarte, solo necesitas recordar. Durante mucho tiempo, creí que éramos simplemente lo que heredamos: células, ADN, destino. Pero cuando comprendí que el cuerpo funciona como hardware y la mente como software, todo cambió por completo. El ADN no es un código inmutable, es más bien como un teclado que espera órdenes. Y nosotros somos quienes lo escribimos a través de nuestras percepciones y creencias. La biología que me enseñaron en la escuela era solo una parte de la verdad. Cuando empecé a estudiar epigenética, me di cuenta de que el entorno moldea la expresión de nuestros genes. Pero lo que más me impactó fue comprender que este entorno incluye mis propios pensamientos. En otras palabras, cada pensamiento negativo que albergaba programaba mi cuerpo para funcionar en un estado de supervivencia. Cada creencia limitante era como un virus en el sistema. El hardware funcionaba correctamente, pero el software ejecutaba programas obsoletos. Y nadie me lo había dicho antes. La mente consciente es creativa, libre y presente, pero solo funciona el 5% del tiempo. El 95% restante son programas subconscientes y automáticos, muchos de ellos heredados, absorbidos o repetidos sin darme cuenta. Es como si me pasara el día intentando cambiar mi vida, pero por la noche el viejo software lo reinstalaba todo. La frustración provenía de esto. Intentaba ser nuevo con herramientas viejas, y mi cuerpo seguía obedeciendo las viejas órdenes, como un hardware bueno y obediente. La verdadera transformación comenzó cuando dejé de culpar a mi cuerpo. Nunca fue el problema era el programa. Y la buena noticia es que cualquier software se puede reescribir. Cuando comprendí que yo era el programador, no solo el usuario, todo se volvió más fácil. Dejé de intentar arreglar mi cuerpo y comencé a actualizar mi mente. Y mi cuerpo respondió con una precisión casi mágica, porque siempre estaba listo para evolucionar con él. Esta es la base de todo. Si ves tu cuerpo como un sistema cerrado, intentas reparar solo la máquina. Pero si entiendes que responde al software, empiezas a trabajar en la fuente de la orden. Y ahí es donde la biología se convierte en espiritualidad. Porque el programador no es solo tu mente, sino tu conciencia. Y cuando despierta, incluso tu ADN se reorganiza. Pero eso fue solo el principio. Me llevó mucho tiempo comprender esto. Pensaba que mi subconsciente era una especie de saboteador interno, siempre frenando. Pero un día me di cuenta, no es mi enemigo. Simplemente seguía viejas órdenes. Era como un empleado leal, entrenado para repetir tareas aprendidas en la infancia, y lo hacía con una eficiencia impresionante. El problema no era él,
El problema era lo que había aprendido. El subconsciente aprende mediante la repetición. No cuestiona, no analiza, no decide, registra y repite. Cada crítica que escuché de niña, cada miedo de mis padres, cada frase de enojo, todo se registraba como verdad. Y lo que me asustó fue darme cuenta de que, incluso de adulta, mi cuerpo y mis decisiones seguían guiados por este niño herido, obedeciendo órdenes que ya no tenían sentido, pero estaban ahí, automáticas. Esto explicaba por qué, incluso con buenas intenciones, repetía patrones, por qué el éxito se me escapaba, por qué me quedaba atrapado en las mismas situaciones. Mi subconsciente conducía el coche de mi vida mientras yo creía estar al volante, y conducía bien, solo que por caminos antiguos, llenos de curvas repetidas. El dolor no provenía del fracaso, sino de la sensación de impotencia, como si estuviera condenado a repetir historias que ni siquiera eran mías. Pero aquí está el giro. El subconsciente se puede reprogramar, y eso lo cambió todo. Técnicas como la repetición consciente, las afirmaciones, las visualizaciones y los estados de relajación profunda, como la autohipnosis, empezaron a demostrarme que este empleado leal podía aprender cosas nuevas. Solo necesitaba nuevas instrucciones, impartidas con claridad, emoción y frecuencia. Poco a poco dejó de frenarme y empezó a trabajar conmigo. Cuando dejé de luchar contra mi subconsciente y empecé a hablar con él, la energía cambió. En lugar de intentar vencerlo, comencé a reeducarlo. Y fue entonces cuando me di cuenta, no era un enemigo interno, sino un fiel guardián, simplemente atrapado en el tiempo. Y cuando liberé a este guardián, abrí espacio para que algo más grande se manifestara. Durante mucho tiempo cargué con creencias que ni siquiera eran mías. Venían de mis padres, de la escuela, de la religión, de la sociedad, y ni siquiera me daba cuenta. Estaban ahí, operando entre bastidores, moldeando mi percepción de lo posible, lo correcto, lo que merecía. Pero estas creencias heredadas venían de una época y un contexto que ya no existían. Era como intentar usar mapas antiguos para navegar en un mundo nuevo, y seguía perdiéndome. Lo más peligroso es que estas creencias no gritaban, sino que susurraban. Cosas como, esto no es para ti, la vida es dura, el dinero es sucio, sé realista. Y estos susurros se convirtieron en la banda sonora de mi vida. Creía que era mi voz, mis pensamientos, pero era el eco de otras voces, de otros dolores. Y lo más doloroso, defendía estas creencias como si fueran verdades absolutas, porque era lo que sabía, era lo que me mantenía a salvo, aunque me limitaba. El punto de inflexión comenzó cuando me pregunté, ¿y si todo esto no fuera cierto? ¿Y si pudiera elegir qué creer? La biología ha demostrado que nuestras creencias impactan directamente en nuestra fisiología. En otras palabras, cambiar una creencia puede, literalmente, cambiar el funcionamiento del cuerpo. La célula escucha a la mente, y la mente a menudo repite voces que ni siquiera reconoce. Pero cuando cuestionas esas voces, algo empieza a fallar. Elegir mis propias creencias fue como cambiar de ropa tras años de llevar el mismo uniforme. Al principio, extraño. Luego, liberador. Empecé a probar nuevas ideas. La vida puede ser fácil, soy suficiente, soy parte de algo más grande. Y, poco a poco, mi mundo respondió a estas nuevas creencias con experiencias alineadas con ellas. La realidad no cambió de afuera hacia adentro, cambió de adentro hacia afuera, porque la mente proyecta y el mundo reciproca. Por eso digo, el punto de inflexión no está en lo que vives, sino en lo que crees sobre lo que vives. Las creencias heredadas crean destinos repetidos. Las creencias elegidas crean futuros sin precedentes. Pero esta elección no ocurre automáticamente. Requiere presencia. Y la presencia es el primer paso para crear una nueva biología. La primera vez que leí que nuestras creencias pueden alterar la función celular, me mostré escéptico.
Era demasiado científico para ser espiritual y demasiado espiritual para ser científico. Pero eso fue precisamente lo que me cautivó. Empecé a investigar experimentos que demostraban que las células, aisladas en el laboratorio, respondían a su entorno. Pero lo más impactante, el entorno más poderoso para el cuerpo humano es nuestra percepción de la realidad. En otras palabras, no es el mundo lo que nos afecta, sino cómo lo percibimos. Si crees que estás en peligro, tu cuerpo entra en un estado de defensa, incluso si el peligro no existe objetivamente. Tu corazón se acelera, tu digestión se detiene, tu sistema inmunitario se bloquea. Todo porque la mente envió una señal y el cuerpo obedientemente respondió. Esto me hizo darme cuenta de cuántas enfermedades no eran solo biológicas, sino perceptivas. Cuántos dolores físicos eran reflejo de un sistema que vivía en alerta crónica, alimentado por creencias de escasez, miedo y separación. Recuerdo a un paciente que llevaba años padeciendo una enfermedad autoinmune. Cuando empezó a trabajar con sus creencias de rechazo y abandono, algo que venía de la infancia, los síntomas empezaron a desaparecer. Y no era magia, era fisiología. Las células, antes en una constante guerra interna, empezaron a recibir señales de seguridad e integración. Y el cuerpo respondió, como siempre, porque no está en tu contra. Simplemente sigue órdenes invisibles. La biología de la creencia es esta. Tu fisiología refleja tu psicología. Tu ADN es como una orquesta, pero es tu conciencia la que dirige. Cuando cambias de director, la música cambia. Y cambiar de director no requiere cirugía. Requiere percepción. Requiere reprogramación. Y lo mejor de todo, es reversible. El cuerpo quiere sanar. Solo necesita permiso para abandonar su estado de defensa y entrar en un estado de crecimiento. Y ese permiso empieza desde dentro. Fue entonces cuando me di cuenta, no hay separación entre mente y cuerpo. Hay un diálogo constante. Y cuando ese diálogo pasa del miedo al amor, del control a la confianza, de la creencia limitante a la posibilidad, todo empieza a reorganizarse. Las células escuchan, el sistema responde, la realidad vibra, y la sanación deja de ser un milagro y se convierte en un reflejo. Durante años estuve condicionado a ver el mundo como materia sólida, separada y predecible. Pero cuando entré en el campo de la física cuántica, todo empezó a desmoronarse, en el mejor sentido. Descubrí que la materia no es lo que parece, que en el nivel más profundo somos energía que vibra a diferentes frecuencias, y que esta energía responde a la conciencia. En otras palabras, mi atención, mi emoción, mi intención, todo esto moldeaba la realidad que me rodeaba sin que yo lo supiera. Es como si cada pensamiento emitiera una frecuencia y el universo la sintonizara constantemente con los eventos correspondientes. No es metafórico, es físico. Einstein ya dijo que todo es energía, y somos emisores y receptores constantemente. La pregunta es, ¿en qué frecuencia vibras? Porque si tu vibración es de miedo, escasez o culpa, eso es lo que amplificas. No por castigo, sino por resonancia. Empecé a prestar atención a lo que sentía cuando pensaba. Esta fue una de las claves más importantes. Los pensamientos aleatorios tienen poco poder, pero los pensamientos con carga emocional, repetidos con intención, se convierten en comandos vibratorios. Son como códigos lanzados al campo cuántico, y el campo responde, porque no entiende palabras, entiende frecuencias, y la frecuencia es emoción combinada con creencia. Fue entonces cuando empecé a gestionar mi energía como quien gestiona su propia vida. La idea de que podía crear la realidad me parecía arrogante, hasta que comprendí que no se trataba de control, sino de sintonización. No controlo la realidad, sino que colaboro con ella. Y cuanto más alineo mi vibración con lo que deseo, más rápidamente lo veo manifestarse. A veces de maneras tan sutiles que solo la presencia me permite percibirlas, y otras veces de maneras tan claras que casi parece un milagro. Pero no es un milagro, es física, es un campo, es coherencia.
Entonces todo cambió. Dejé de intentar cambiar el mundo. Empecé a cambiar mi campo. Y el mundo hizo lo mismo. Porque el campo cuántico no responde al esfuerzo, responde a la coherencia vibratoria. Y cuando cuerpo, mente y emoción se alinean, algo empieza a suceder que la lógica no puede explicar, pero esa conciencia reconoce en el momento en que lo siente. Cuando me di cuenta de que mis patrones eran solo programas mentales, la primera pregunta que me vino a la mente fue, ¿cómo reprogramo todo esto? Y lo que más me sorprendió fue descubrir que el proceso es más sencillo y poderoso de lo que imaginaba. Porque el subconsciente no entiende de lógica, entiende de repetición y emoción. Y precisamente por eso, años de esfuerzo racional nunca fueron suficientes. Lo que cambia la programación no es el esfuerzo, sino la frecuencia. Empecé con pequeñas prácticas diarias, afirmaciones sencillas pero con mucha intención. No se trataba de decir, soy próspero, mecánicamente, sino de sentirlo como si ya fuera real. Visualizar, simular, encarnar la emoción como si mi cuerpo ya la estuviera experimentando. Esto activa la química adecuada, y esta química informa a las células. Poco a poco, mi biología empezó a cambiar, porque el cerebro no distingue la realidad de la imaginación vívida. Reacciona de la misma manera. La reprogramación ocurre principalmente en estados de ondas cerebrales más lentos, como alfa y teta. Estos estados ocurren naturalmente al despertar y antes de dormir, así que comencé a usar estos momentos como ventanas de oro. En lugar de mirar el teléfono, alimenté mi mente con nuevas creencias, nuevas imágenes. Construí el video mental del futuro que quería vivir y comenzó a sentirse familiar, posible y cercano. Pero había un punto crucial. Comprender que no bastaba con pensar diferente, tenía que actuar de forma diferente. Aunque tenía miedo, aunque no estaba seguro, comencé a comportarme como alguien que ya vivía en esa nueva realidad. Esta inversión cuántica desencadenó una nueva coherencia entre lo que pensaba, sentía y hacía. Y eso fue lo que aceleró los resultados. El campo no responde solo a la intención, sino a la vibración alineada con la acción. Reprogramar tu mente no se trata de borrar quién eras. Se trata de actualizar quién puedes ser. Y este proceso no es un evento, es una práctica, un compromiso diario con lo nuevo. Con cada repetición, el cerebro crea nuevas vías y el cuerpo graba nuevos recuerdos, hasta que lo nuevo deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Pero fue en este proceso que algo aún más profundo comenzó a emerger. Nada me impactó más que comprender el llamado efecto del observador, un experimento de física cuántica que demostró que la simple observación altera el comportamiento de las partículas. En otras palabras, la forma en que miras algo cambia lo que ese algo es. Esto provocó un cambio irreversible en mi mente, porque si esto ocurre a nivel subatómico y estamos hechos de átomos, entonces mi realidad estuvo, desde el principio, esperando la forma en que yo eligiera observarla. Esto lo cambia todo, porque ya no se trata de lo que me sucede, sino de cómo elijo verlo. El observador no es pasivo, es co-creador. Cuando esperas el fracaso, encuentras señales de fracaso. Cuando esperas crecimiento, ves posibilidades incluso en medio del dolor. La realidad es maleable, como arcilla esperando una forma. Y moldeamos esa forma con la mirada, con la concentración silenciosa que llevamos sin darnos cuenta. Empecé a preguntarme, ¿qué estoy reforzando con mi mirada? ¿Qué versión de mí misma estoy alimentando con mi atención? Me di cuenta de que gran parte de mi energía se concentraba en observaciones automáticas, cargadas de juicio, escasez y miedo. Y estas observaciones se convirtieron en confirmaciones. Era como si el universo me dijera, ¿crees esto? Bueno, aquí tienes otro ejemplo. Y así la realidad se convirtió en un espejo de mis expectativas más inconscientes. La liberación comenzó cuando cambié mi enfoque, cuando empecé a observar el potencial, no el problema, el aprendizaje, no el error, la semilla, no la ausencia de la flor. Este cambio de perspectiva no cambió los hechos, alteró mi vibración hacia ellos. Y esto cambió mi relación con el tiempo, con los procesos, con la incomodidad. Dejé de ser víctima de las circunstancias y comencé a ser una presencia dentro de ellas. El observador consciente finalmente estaba despertando. Lo más curioso, cuando cambias tu forma de ver, lo que ves empieza a transformarse.
Las viejas situaciones empiezan a disolverse. Los patrones repetitivos pierden fuerza. Las personas cambian de rol en tu historia. Es como si el universo entero estuviera esperando que asumieras tu rol de creador. Y en el momento en que lo haces, algo dentro de ti se alinea con algo mucho más grande allá afuera. Durante mucho tiempo busqué sanación. Sanación emocional, sanación física, sanación energética. Era como si intentara arreglar algo roto dentro de mí. Pero cuanto más buscaba, más sentía que algo se me escapaba. Hasta que una idea simple y poderosa me asaltó. ¿Y si el problema no es la herida, sino la identificación con ella? ¿Y si la sanación no es el destino, sino una consecuencia del despertar? Me desmanteló, en el mejor sentido. La verdad es que nunca hubo nada fundamentalmente malo en mí. Lo que sí había era una masa de capas acumuladas. Historias sin digerir, emociones reprimidas, creencias incuestionables. Mi versión más auténtica siempre estuvo ahí, solo que oculta. Y el proceso de manifestar mi mejor versión no fue una construcción, fue una liberación, un recuerdo, un regreso. Como si cada práctica, cada revelación, cada dolor hubiera venido solo para recordarme quién ya era. La biología responde al despertar. Cuando te alineas con tu verdad, tu cuerpo se relaja. El sistema nervioso pasa del modo de defensa al modo de expansión, no porque todo lo externo haya cambiado, sino porque has dejado de luchar con la vida. Esta paz activa recursos internos que habían estado latentes. No se trata de mejorar, sino de soltar lo que no eres. Y cuando eso sucede, lo que emerge es tan familiar que te preguntas cómo lograste olvidarte de ti mismo durante tanto tiempo. Hoy entiendo que manifestar la mejor versión de ti mismo no es un proyecto de actuación, es un proyecto de conciencia. Es darte cuenta de que ya eres un campo completo de infinitas posibilidades, que tu versión ideal no está en el futuro, ya existe en potencia, esperando un espacio para expresarse. Y este espacio se abre cuando sueltas el control y conectas con el ahora, con tu cuerpo, con tu respiración, con tu ser. Entonces todo cobró sentido. El viaje no se trata de lograr algo, se trata de alinearse con lo que siempre ha estado ahí. La sanación llega como consecuencia, la transformación como reflejo, y la vida comienza a responder con fluidez, no porque hayas aprendido a controlarlo todo, sino porque finalmente has aprendido a confiar. Y es en esta confianza donde comienza a manifestarse el verdadero plan de tu existencia. Si una frase resonó en mi interior durante todo este recorrido fue: no necesitas reinventarte, solo necesitas recordar. Este recuerdo lo cambia todo. No requiere esfuerzo, requiere presencia. Y cuando la presencia llega, la curación se revela como un reflejo natural de la conciencia despierta. El mundo exterior solo estaba esperando que te alinearas en tu interior. Y ahora que sabes esto, tu mejor proyecto finalmente puede hacerse realidad.